Gracias, Carolina. Un abrazo para todos los copanelistas y con riesgo, con riesgo de que nos recusen, un abrazo muy sentido y con mucho cariño, porque el cariño se forja a través de los años, se forja a través de la admiración en el ejercicio profesional y eso es lo que yo siento por todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecerle al CAE, al Círculo de Arbitraje con el Estado, en la persona de Jorge Ruiz, por la invitación a este 9º Congreso de Contratación Pública y Arbitraje y por la inteligencia de hacerlo en homenaje a Ricardo Salazar. La experiencia de Ricardo como asesor de Ocitran, de Perú Compras, del Poder Judicial, termina en una justicia a su profesionalismo como director de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Yo quiero rendirle homenaje a ese señor. Y no he dicho doctor a propósito porque mi papá me enseñó que es muy fácil llegar a ser doctor, pero muy difícil llegar a ser un señor. Así que a ese señor de señores, un abrazo desde acá a la distancia. Gracias, doctora Elvira. Doctor Caivano. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación al CAE, a Carolina, y además por permitirme el privilegio de compartir el panel con Elvira, Fernando y Gonzalo, con quienes me une una relación de muchos más años de los que quisiera. Eh, y hemos transitado muchas actividades académicas y profesionales juntos, y me complace, me congratula mucho estar aquí, y además me sumo al reconocimiento merecido al doctor Salazar. Eh, Así que muchas gracias por permitirme estar acá. Gracias, doctor Caivano. Doctor Canto Arias. Y no, bueno, nuevamente un gran agradecimiento al CAE por la honrosa invitación y por permitirme participar con este brillante panel de amigos y de gente tan querida y tan eh, a quienes admiro en su trabajo académico y profesional. Y obviamente, sin duda, ya Elvira lo ha dicho muy claramente, me sumo a cada palabra que ha dicho Elvira respecto de nuestro agasajado, el doctor Ricardo Salazar, a quien le mando un gran abrazo. Gracias, doctor Canto Arias. Doctor Gonzalo. Igual que mis dilectos amigos y panelistas, agradecer al CAE por la invitación, felicitar nuevamente a Ricardo, con el cual tuve la suerte ya de estar hace un par de días en la inauguración, en donde tuvimos la suerte de estar de manera presencial y darle un fuerte abrazo por merecido reconocimiento por su trayectoria. Y básicamente ya hablaremos en unos minutos sobre el tema de fondo. Gracias. Gracias, doctor Gonzalo. Ok, entonces vamos a dar inicio a la primera pregunta para el panel y va a tenerla a cargo la doctora Elvira Martínez. Doctora Martínez, ¿el paso del arbitraje ad hoc al arbitraje institucional cree usted que ha fortalecido realmente la transparencia y la legitimidad del arbitraje con el Estado o simplemente ha trasladado los problemas a otro escenario? Bien. Plantearle la pregunta de esa manera significaría terminar afirmando que uno era limpio y el otro era oscuro. Y yo creo que eso no es así, que los limpios y los oscuros somos los seres humanos y que hay seres humanos corruptos, hay seres humanos correctos y los seres humanos, ya sea en un centro de arbitraje, en un arbitraje ad hoc o donde sea, pues o se comportan bien o se comportan mal, ¿no? Y creo que el trasfondo del paso del arbitraje ad hoc al arbitraje institucional, lo he dicho más de una vez, es un trasfondo económico, ¿no? ¿Había corrupción en el arbitraje ad hoc? Yo creo que sí. También había corrupción en el arbitraje ad hoc. Siempre se habló de árbitros, no lo sé, lo digo como un rumor, pero siempre se habló de árbitros que pagaban un porcentaje a los procuradores para ser nombrados.
siempre se habló de árbitros que trataban de sacar a otro colega de un arbitraje, llevando su historia o su historial, si es que lo tenía malo, para que lo sacaran y ponerse a ellos, en fin. Nada me consta, nada me consta, pero cuando el río suena es porque alguna piedra trae, ¿no? Entonces, yo no he defendido el arbitraje ad hoc porque crea que el arbitraje ad hoc sea puro, santo o inmaculado, porque hay arbitraje ad hoc también internacional. Y cuando entré al arbitraje internacional pensé, qué maravilla, voy a entrar al reino de Dios. No, es también el infierno. También te encuentras con árbitros corruptos, y para mí un árbitro corrupto es el que siempre quiere laudar a favor de quien lo nombró, porque se está vendiendo por otro arbitraje futuro. Por Dios. Y Roque, que se mueve tanto en el arbitraje internacional y quien sí tengo la suerte de decir que es un árbitro transparente, podrá dar fe, porque no creo que no se haya encontrado nunca con un árbitro de ese tipo, ¿no? Entonces nos hemos encontrado todos con árbitros de ese tipo, en arbitrajes nacionales y en arbitrajes internacionales. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los centros mismos de arbitraje, hablamos de los grandes centros en las universidades y en las cámaras, tratan de eliminar al arbitraje ad hoc sobre la base de decir que el arbitraje ad hoc es corrupto para llevarlo a su fuero? Lo llevan a su fuero sobre la base de afirmar que en el arbitraje ad hoc había corrupción. Sorry, no. Los principales arbitrajes acusados de corrupción han sido en el ámbito institucional. El famoso caso Orellana fue en el Colegio de Abogados de Lima. Y los casos de Odebrecht, en donde metieron a tirios y troyanos y a quienes no debían de estar, como Fernando Cantuarias, ¿no es cierto? O sea, siempre dije públicamente desde el primer día que era una aberración, y espero que salga libre de eso y que haga una buena demanda de daños y perjuicios por lo que le han ocasionado, ¿no es cierto? Había sí algunos que realmente eran corruptos, ¿no? ¿Y qué pasaba? Se eligieron cubrirse Odebrecht por la apariencia de qué, por la apariencia de legitimidad más grande que te daba un centro de arbitraje en comparación a un ad hoc, porque inteligentes son. Entonces, yo lo que digo es, son los seres humanos, los que son buenos o malos, los que son interesados o no. Y ahora se ha reducido, pretenden reducirlo estúpidamente, voy a robarme una palabra de Fernando en este momento, estúpidamente, ¿no es cierto? Pretenden reducir, se esconde Fernando, se esconde, estúpidamente lo pretenden quitar del mercado a los centros de arbitraje que son de las cámaras y que son de las universidades. Y tengo que defenderlos también ahora a ellos, porque trabajan bien. He criticado muchas cosas que espero que se vayan superando en el camino, porque nadie es perfecto ni ninguna institución es perfecta, pero también los pretenden sacar del mercado. ¿Y por qué? Porque cuando se reduce a su mínima expresión el arbitraje ad hoc, los corruptos que ya estaban en el arbitraje ad hoc, como podían estar en el arbitraje institucional, ya no podían tener arbitrajes grandes. ¿Qué hacen? Esos corruptos se agrupan en centros de arbitraje, ¿no es cierto? Y entonces les comienzan a hacer la competencia, y lo que creían que iba a ser solo de las cámaras, lo que creían que iban a ser solo de las universidades, comienzan a ver que les van quitando mercado. Pero ahora no se satisfacen con eso, ahora los quieren quitar a ellos para volverse un monopolio. Y cuando se vuelvan un monopolio, señores, lo que van a querer hacer es que los árbitros nos arrodillemos. Yo les anuncio desde ya que no me voy a arrodillar nunca. Voy a seguir siendo solamente experto en derecho civil, ¿ok? Y voy a informar en los arbitrajes, pero voy a ver en pocos años que el arbitraje muere. Porque si seguimos por ese camino, el arbitraje va a morir. Yo creo que me he excedido de los 7 minutos que tenía mi querida Carolina, así que dejo el pase a mejores pensamientos, porque creo que sigue Gonzalo después de mí. Sí, muchas gracias, doctora Elvira. Ahora le toca el turno al doctor Gonzalo García Calderón. Doctor, la desaparición práctica del arbitraje ad hoc en contratación pública representa una pérdida para la autonomía de la voluntad, principio esencial del arbitraje. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. La respuesta es sin duda sí.
ahora quiero explayarme. El arbitraje responde necesariamente a la autonomía de la voluntad, a la libertad de las partes, a la flexibilidad que éste establece. No nos olvidemos que el decreto legislativo 1071, la norma base del arbitraje en el Perú, establece que si las partes no han pactado qué tipo de arbitraje desean, se presume que desean un arbitraje ad hoc, no un arbitraje institucional. Esa es la regla del arbitraje privado, en el caso peruano. ¿Qué ocurre? En el camino, el Estado peruano ha decidido someter sus controversias a arbitraje, pero en lugar de pensar, de ser abierto, de ser una institución que pueda llevar adelante contratos paritarios, ha decidido imponer. Y entonces, así como originariamente cuando se dictó la 26850 impuso, y a todos nos pareció que era lógico que el arbitraje con el Estado sea solo de derecho y no sea de equidad, porque evidentemente suena lógico que el Estado solo resuelva sus controversias en base a normas jurídicas y no en base a criterios de conciencia o a su leal saber y entender. Luego, el arbitraje con el Estado decidió que ya no iban a haber arbitrajes ad hoc y que la regla, salvo, como saben ustedes mejor que yo, hasta un máximo de 10 UITs, nadie sabe por qué 10 y por qué no 100 o por qué no 20, no se puede arbitrar de manera ad hoc, sino de manera exclusivamente a través de centros institucionales, que además no puede ser cualquiera, sino tiene que estar en estos inventos. Como dije hace un par de días en la presentación o en la de Ricardo en su homenaje presencial, creen que porque se cambian los nombres de las instituciones, estas van a mejorar automáticamente, ¿no es cierto? Primero se llamó Consucode, luego se llamó OCE, ahora porque se llama OS va a mejorar y porque extendemos un regajo va a ser la maravilla, que además te piden pues metros cuadrados para baños y eso va a hacer que el arbitraje sea mejor, ¿no es cierto? Eso va a permitir que los usuarios del servicio y los árbitros finalmente lauden de una manera más adecuada. Entonces, como igual, ¿no es cierto?, violando todo criterio de libertad, de autonomía, hoy día el Estado ha decidido inclinar la cancha y establecer una serie de criterios que van contracorriente, contra lo que es el mercado internacional en materia arbitral, contra lo que es las buenas prácticas arbitrales, y en lugar que se negocie, que las partes con la entidad representante puedan llevar adelante una negociación en los términos en los cuales se desea la solución de la controversia, en el caso del arbitraje, si quieren que sea ad hoc, si quieren que sea institucional, si quieren que sea con un centro de arbitraje nacional, internacional, etcétera, etcétera, no los voy a aburrir con todas las posibilidades que existen, prefiere optar por la regla de el flojo. ¿Cuál es la regla del flojo? Ya está todo hecho, ya está todo predeterminado, ya no tengo que pensar, porque el reglamento de arbitraje de la institución me da un procedimiento preestablecido. Nuevamente quiero recurrir a la fuente. La ley de arbitraje peruana, suena feo que lo diga, además Fernando participó, en fin, pero es una magnífica ley y sigue las prácticas internacionales mundialmente establecidas. La ley peruana de arbitraje por algo no quiso poner un procedimiento supletorio frente a el no pacto de las partes, que ha podido hacerlo el legislador, como una opción del legislador, ha podido decir, si las partes no pactan en un procedimiento, entonces el procedimiento será ta, ta, ti, ta, 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 ta. Y no lo dijo, porque evidentemente los árbitros, y además hay una frase que yo repito que me encanta, si las partes confiaron en los árbitros para que resuelvan el fondo de la controversia, la ley presume que confías en los árbitros para que fijen las reglas adjetivas, las reglas procedimentales. Entonces, la verdad es que estamos yendo contracorriente con el arbitraje con el Estado y volvemos a repetir una y otra vez cada cierto número de meses o de años que esto no debe continuar. Yo
en la misma línea que Elvira, no es que sea pesimista, no lo soy, pero finalmente la solución a esto que estamos viendo es que finalmente hagan unas reglas para resolver controversias en el arbitraje con el Estado y que lo llamen como les dé la gana, pero que no los llamen arbitraje, porque están trastocando todas las líneas fundamentales de la institución arbitral. Entonces, terminarán en lo que finalmente parece ser que es el norte de un equivalente a un procedimiento administrativo, pero llevado por particulares y que le llamas árbitro. Entonces, claro, esto es, y aquí estoy parafraseando de alguna manera unas frases que alguna vez lo escuché a Fernando, estamos en modo fútbol, es como si en pleno partido o en pleno, todas las reglas de fútbol que son mundiales, en el Perú el campo de fútbol es más chiquito, el arco del Estado es más chico que el arco del privado, y la cancha mide diferente, entonces, claro, finalmente has hecho un campo de fútbol, has hecho algo que se llama fútbol, pero que es el único lugar en el mundo que se juega de esa manera. Entonces, yo creo que el camino es equivocado, yo creo que ojalá todos estamos con esperanzas, no sé si merecidas o inmerecidas, de lo que debería suceder en el próximo gobierno, pero yo esperaría que se vuelva la sensatez, que se convoque a una junta de personas que conocen de arbitraje, como se hizo con la ley anterior, que se llame a expertos internacionales si quieren, expertos nacionales. No tenemos nada que envidiar en el Perú respecto a la práctica nacional e internacional, y que se haga un interesante, innovador, y que de alguna manera mantenga estos criterios. Con esto no sé cuánto tiempo tengo, pero yo entiendo que el Estado requiere de alguna formalidad. No lo discuto, sin duda, ¿no es cierto? Y creo que el hecho de haber pasado abruptamente de arbitraje a DOCA institucional ha hecho que el Estado ahora quiera controlar las instituciones, y lo que está ocurriendo es exactamente lo opuesto. Hay más de, no sé, 150 ya inscritas, con las cuales supuestamente todas tienen ISO, todas tienen, en fin, todas las idioteces que pide ahora la norma, y en consecuencia, ¿eso mejora el arbitraje? ¿Eso va a mejorar la calidad de los árbitros que ejercen esa función en el Perú? Yo creo que no. Yo creo que el hecho de impedir que, y lo digo en nombre propio para no molestar a nadie, yo siendo presidente del Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, tuve que renunciar porque existe una limitación para que los que forman parte de un Consejo Superior o de una Corte de Arbitraje no puedan arbitrar en esa institución. Y sin embargo, la norma no dice nada de los que son miembros de los consejos superiores, no son árbitros, pero sí son abogados de partes. Ellos, abogados de parte, que son dueños, presidentes del Consejo Superior de Arbitraje, sí pueden ser abogados en un arbitraje, pero un árbitro no puede ser. En fin, sería hacer una larga lista de errores, de problemas, de temas que quienes redactan las normas lo hacen, sabe Dios, bajo qué criterios de conocimiento o pseudo conocimiento de lo que es el arbitraje nacional e internacional. Bueno, lo que debería ser el arbitraje nacional y lo que es el arbitraje internacional, y que se aplica y que se intentó aplicar con muy buen criterio, recogiendo las normas de Naciones Unidas en las leyes iniciales, en la 26572 y luego en el decreto legislativo 1071. Y la debacle, me atrevería a señalar, empezó con el decreto de urgencia 020 del 2020. Ahí empezó el campo inclinado hacia abajo, ¿no es cierto?, del deterioro del arbitraje en nuestro país, con estas reglas que se iniciaron con el decreto de urgencia, con proyectos de ley ridículos como pretender que los árbitros sean funcionarios públicos, como exigirnos declaración jurada de intereses como si fuéramos funcionarios públicos, y un largo etcétera que viene desde proyectos de ley
que lleva el legislativo, proyectos de comisiones que realiza el ejecutivo para modificar la ley de arbitraje, ya no la ley de contrataciones, sino la ley de arbitraje, y por último, ya la ley de contrataciones última, la 3269, que requiere una serie de modificaciones y derogaciones, sin duda, más aún con estas últimas directivas, que además una de ellas soterradamente, veladamente, pretende impedir que los centros de arbitraje que forman parte de una institución o de un gremio piden, por ejemplo, que tengan que tener una licencia de funcionamiento donde el giro sea exclusivamente para centros de arbitraje. Entonces, claro, no existe pues municipalidad en el Perú que a una oficina administrativa de una universidad ahora hay que pedir que diga centro de arbitraje. Es una locura, está pensado con los pies y creo que con esto termino, no tengo ni idea del tiempo que he consumido. Espero en la segunda parte ser un poco más positivo y pedirles disculpas por este, esta perorata pesimista y negativa de mi parte. Gracias. Doctor Gonzalo, muchas gracias, excelentes reflexiones, valiosos aportes sobre lo que viene ocurriendo con el arbitraje del Estado en el país. Ahora, pues es el turno del doctor Caivano. Doctor Roque, ¿cuál considera que es el principal desafío que enfrenta actualmente el arbitraje en las contrataciones con el Estado en el Perú? ¿El arbitraje sigue siendo un mecanismo más eficiente para resolver controversias en contratación pública? ¿Qué opina usted? Muchas gracias, Carolina. En realidad me estás haciendo dos preguntas por el precio de una, pero bueno, lo tomo, lo tomo. Es el precio que tengo que pagar por extranjero. No, primera, Perdón, y es antes el precio que tienes que pagar por haber quedado segundo en el Mundial. sí, Es, señor, sí, señor. A mano de los españoles. no, no, no se metan con eso, por favor, porque después lloro. A ver, dos aclaraciones antes de abordar la pregunta. La primera, y son dos obviedades. La primera es que no soy formado en derecho peruano y si bien he tenido bastantes casos de arbitraje en Perú, sería muy presuntuoso de mi parte opinar detalladamente sobre las regulaciones sin vivir el día a día de lo que significa la contratación con el Estado. Y la segunda aclaración directamente relacionada con esa es que tampoco soy funcionario de una procuraduría que debe defender a una dependencia estatal con las herramientas que cuenta, ni tampoco abogado de contratistas que deben defender a quien se considera perjudicado por una acción u omisión de un ente estatal y que por su actividad empresarial tiene que contratar habitualmente con el Estado peruano y no tiene quizás muchas opciones para ejercer su actividad. Por eso es que mi mirada sobre el tema en cualquier caso será desde la perspectiva de un simple árbitro extranjero, que mira la cuestión un poco desde afuera, si ustedes quieren. Desde esa perspectiva, me parece que el principal desafío es para el arbitraje en contrataciones, es encontrar mecanismos que permitan resolver adecuadamente los conflictos que se produzcan en ese ámbito. Y subrayo lo de adecuadamente, porque no es adecuado un sistema que haga prevalecer siempre los intereses de los contratistas, como tampoco es adecuado aquel que esté sesgado para disculpar los actos del Estado lesivos de los derechos del contratista. Si se diera la primera situación, el Estado se vería, y con razón, injustamente perjudicado, y como las normas legales las dicta el Estado, tendría incentivos para atacar el sistema. Si se diera la situación del segundo supuesto, lo que inexorablemente terminaría pasando es que se encarecería la contratación estatal y lo que en condiciones normales tendría un precio, tenderá a valer más si el contratista
debe cubrirse de las deficiencias del sistema de resolución de controversias cuando contrata con el Estado. En definitiva, el Estado pagará más caro aquello que consuma como proveedor de bienes o servicios, como consumidor de bienes o servicios de los contratistas privados, con un perjuicio directo para los contribuyentes, porque en definitiva el dinero del Estado es el dinero que recauda a través del pago de impuestos de los contribuyentes. Como en muchas otras cosas de la vida, lo ideal es el justo medio. Lo difícil es encontrar cuándo y cómo se llega a ese justo medio, o más bien, cuál es el justo medio que podrá ser más justo o menos justo según el cristal con que se lo mire y según el ámbito desde el cual se lo perciba. Por eso, a la primera pregunta y con la aclaración de ser alguien que mira la cuestión más desde afuera, me parece que el arbitraje sigue siendo el mecanismo más eficiente para resolver controversias en contratación pública. Con la aclaración de buena parte de lo que han dicho Elvira y Gonzalo, porque aunque a primera vista pueda pensarse que la libertad, que es la base del arbitraje, es incompatible con los controles a que deben estar subordinadas las decisiones de los funcionarios públicos, no me parece que sean necesariamente incompatibles. Como dijo Gonzalo, si se trata de un contrato, el Estado debe contratar y no imponer. El problema es cuando el Estado no se desprende nunca de su rol de autoridad y aunque genera la apariencia de contratar, termina finalmente imponiendo unilateralmente su voluntad y el contratista no tiene más remedio que aceptarlas o dejar de contratar con el Estado. Y en muchos casos la actividad específica a la que se dedican determinados contratistas hace imposible trasladar esa misma actividad al sector privado. Eh, y cuando hablo de consensuar y no imponer, no hablo de discutir mano a mano con cada contratista en cada contrato, porque sé que eso es imposible y que el Estado tiene que estar sujeto a ciertos controles y a ciertas reglas. De lo que hablo en todo caso es de que cuando el Estado prevea reglas para resolver las controversias en las que se ve sometido, no abuse de su posición dominante, de ser quien contrata y quien impone las reglas al mismo tiempo, y vea de, digamos, pensar en reglas que busquen no inclinar la cancha a su favor y no proteger al Estado de sus propias ineficiencias. Si el Estado tiene una dificultad congénita para que sus funcionarios puedan tomar decisiones correctas, pues es un problema de ajustar el funcionamiento del Estado y no subvertir instituciones como el arbitraje, adaptándolas a las necesidades del Estado. En definitiva, creo que sí el arbitraje es un modo eficiente a través del cual se pueden resolver adecuadamente las controversias en la contratación pública. Si la pregunta es si el arbitraje como tal es eficiente, la respuesta es sí lo es. Si en lugar de eso la pregunta fuese si las normas actuales logran el objetivo que se proponen, probablemente mi respuesta no sería tan categórica y tiendo a coincidir con buena parte de las cosas que han dicho Gonzalo y Elvira y probablemente coincida también con muchas de las cosas que intuyo va a decir Fernando en su próxima intervención. Muchas gracias, doctor Roque. Excelentes aportes al panel de hoy. Ahora es el turno del doctor Cantuarias. Doctor, a usted le tengo, si el doctor Caivano ha sido 2 por 1, usted es 4 por 2. 4 preguntas. A ver, ¿las nuevas reglas fortalecerán la seguridad jurídica o incrementarán la complejidad del sistema? ¿Cómo evalúa el nuevo rol del OS, REGAJU, en este caso en la supervisión del arbitraje y de las instituciones arbitrales
Y para usted, ¿cuál debería ser el equilibrio entre supervisión estatal y autonomía del arbitraje? Y si de este modo se está fortaleciendo el arbitraje o se está incrementando la intervención administrativa sobre un mecanismo que por su naturaleza debe ser independiente. Adelante, doctor Cantuarias. Gracias, doctora. Luego de haber estado siguiendo esta semana las profundísimas discusiones de mis grandes colegas expertos en arbitraje con el Estado acerca de la basura de directivas que han salido, de verdad, me veo obligado, me van a disculpar, a ir al ABC, porque siento que no tienen la menor idea de lo que es el arbitraje. Es increíble, 30 años con el arbitraje de Perú y nadie, y además que se dice experto, tiene la menor idea de cómo funciona el arbitraje. Si me van a permitir ir al ABC. Señores, el arbitraje no lo hemos creado los peruanos, metan en su cerebro diminuto. No hemos inventado nada. Hemos agarrado lo mejor del mundo. Se llama ley modelo. Gracias a la ley modelo de arbitraje que tenemos en el Perú, métanselo en su cerebro diminuto. Así de simple. Si hubiéramos hecho toda la porquería que hicimos durante 2 siglos de inventar cojudeces, estúpidas y patéticas leyes, nunca hubiéramos tenido arbitraje en el Perú. Y esa ley de arbitraje, señores, que está vigente en el Perú, ¿verdad? Porque está vigente, maldita sea, léanla, está en castellano, exige 2 cosas del Estado peruano, y solo 2. Primero, adoptarla, es decir, convertirla en ley, cosa que logramos en el año 95 y la reforzamos en el año 2008. Primera cosa que necesitamos del Estado. Y la segunda cosa que necesitamos del Estado, y es todo lo que necesitamos, es que pongan a unos estúpidos jueces decentes para regular el control del lado arbitral. Esto es todo lo que tiene que hacer un maldito Estado en materia de arbitraje. No solamente en el Perú, en todos los países del mundo que estamos regulados justamente por la ley modelo. Es todo lo que hay que hacer. El Estado peruano en el año 98 dijo, yo quiero eso. Quiero someterme al arbitraje. ¡Genial! ¿Y de ahí qué pasó? Poco tiempo después, en cada porquería, porque es una porquería la ley de contratación pública, comenzaron a regular el arbitraje. Comenzaron a meterse donde nadie lo llama, donde no se le necesita. ¿Y por qué no se necesita el maldito y corrupto Estado peruano? Porque la ley de arbitraje te dice, todo se regula por contrato. El arbitraje es hijo del pacto de arbitraje y es hijo de la libertad procedimental y probatoria. Eso dice la ley de arbitraje. Por eso no se requiere este patético, corrupto Estado peruano. ¿Pero qué se hizo? Desde hace 15 o 20 años se comenzaron a meter. ¿Haciendo qué? Basura. Porque comenzaron a meterse en cosas que no tienen la más perra idea de lo que hacen. O sea, la ley modelo, que es universal, te dice A, y estos chanchos te dicen Z, en su porquería de ley de contratación pública. Es decir, agarraron el arbitraje, una institución seria, moderna, con reglas claras, y lo convirtieron en un chicle. Y jalo lo que me da la gana. Destrozo la institución. ¿Qué es lo que ha venido haciendo? Y cada ley de porquería que sale en materia de contratación pública, porque son basura, cada vez es peor. Más regulación ridícula y patética. ¿Y qué tengo al frente? A mis coleguitas, expertos en arbitraje en contratación pública. No sé qué diablos es eso. Pontificando la regulación estatal, justificándola donde no se necesita. Y el grueso guardando silencio cómplice. ¿Y por qué nadie levanta la voz? Porque esto es un gran negocio, ¿verdad? Porque aparte de la basura regulatoria que contiene la ley de contratación pública, que ha hecho esta porquería de regulación estatal, generar privilegios. Puro privilegio. Son árbitros lo que yo decido que son árbitros. En las condiciones basura que yo condiciono. En los papeluchos. En los estúpidos y patéticos jursetes. ¿Verdad que todos sabemos cómo se compran con chapitas de Coca-Cola?
Y como eso no era suficiente, pues cuando el sistema es un sistema asqueroso, abrieron la cancha y dijeron, a diferencia del resto del planeta Tierra, para que entiendan, solamente la basura de la ley de construcción pública tiene lo que voy a decir seguidamente. Solamente esta basura tiene lo que voy a decir seguidamente. ¿Quién se equivoca? ¿El mundo o esta basura? Decidieron que para ir a arbitrar un centro de arbitraje no hay que pactarlo. No hay que no se hizo un contrato. Primero dijeron estas bestias corruptas que lo podía elegir el demandante. Por Dios santo. Y ahora se ha reducido a un sorteo, a un bingo. Y cuando haces eso y rompes la lógica contractual del arbitraje, lo que genera son los centenares de centruchos que se han creado. Es decir, toda esta porquería que estamos sufriendo es por culpa de la basura de ley de contratación pública. ¿Y qué hace cuando el Estado se mete donde no se tiene que meter y uno lo deja? Bueno, hace la porquería de la cereza que hoy día tenemos. Estas dos patéticas directivas. Y todo el mundo ahora sí se rasga las vestiduras. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ustedes son los culpables de todo esto. Ustedes. Pero lo más grave, señores, es que probablemente sí, efectivamente, ha sido tan claro, ¿no es cierto?, cómo se han aprobado estas directivas, ¿verdad? Estas directivas, ¿verdad? Con nombre y apellido, ¿no? Y además han dado, cuando está cambiando el gobierno, lo más probable es que efectivamente logren, ¿no es cierto?, tomarse estas directivas. ¿Y qué va a pasar, señores? Volveremos al estado quo de porquería de siempre. Seguiremos con toda la basura regulatoria estatal, señores. Y ustedes tanto pontifican, besos y abrazos me dan de comer. Señores, esto se está muriendo, porque el cáncer terminal está ahí, está presente. Ustedes creen que van a ganar hoy día. Sí, van a ganar esta directiva. Pero como el Estado ya se metió donde no debía que meterse y ya inoculó el veneno, y ustedes lo santifican, mañana va a aparecer, de repente no el próximo año, pero aparecerá un nuevo burócrata ¿no?, que será adquirido por alguien. Y se acabó el arbitraje, señores, en el Perú. Así de fácil. Entonces, cuando uno quiere manipular el ABC, cuando uno quiere jugar a Dios, cuando me das un imbécil ignorante, pasan estas cosas. Cuando hicimos la ley de arbitraje del año 95 y luego la reformamos en 2008, justamente lo que hicimos fue, oye, ¿sabes qué? Yo no soy ni Dios y soy idiota. Así que mejor sigo a los líderes, a los que saben. Y eso fue lo que hicimos. Y eso fue el éxito del arbitraje en el Perú, señores. Pero ahora estamos llenos de sinvergüenzas, ignorantes y cobardes. Porque los que han hecho estas normas de la ley de contratación pública sobre reglamentos de anteaños ni siquiera dan la cara. Y insisto, como a ustedes les da el gran negocio, nadie levanta la voz. Bueno, yo sí la levanto, señores, porque yo sí creo en esta institución y la están matando. Muchas gracias, doctor Cantuarias. Gracias por todos sus aportes y reflexiones. Ahora pasamos a la quinta pregunta, doctor Caivano. ¿Existe el riesgo de que el incremento de controles y requisitos reduzca la participación de árbitros altamente calificados o desincentive la competencia entre centros de arbitraje? ¿Qué opina usted? Gracias, gracias Carolina. Categóricamente sí. Detesto ser autorreferencial y definitivamente no me creo un árbitro altamente calificado, ni mucho menos, muchísimo menos. Pero la verdad es que, y quiero ponerlo en términos propios, yo ya no tengo ganas de seguir cumpliendo requisitos formales insustanciales para poder arbitrar en contrataciones, prefiero no hacerlo. Entiendo que es necesario prever ciertas regulaciones
Entiendo que el Estado tiene ciertas limitaciones que exigen poner ciertas reglas. El problema es cuando ya empezamos con una sobreregulación o la exigencia de requisitos que no sirve para nada o que ni siquiera se pueden cumplir porque el propio Estado tampoco adecua sus procedimientos administrativos a la ley. Y quiero ponerlo en un ejemplo concreto que me está pasando en estos días. El artículo 22.2 de la ley de arbitraje, como todos ustedes saben, prevé que cuando sea necesaria la calidad de abogado para actuar como árbitro, no se que requerirá ser abogado en ejercicio ni pertenecer a una asociación o gremio de abogados nacional o extranjero. El artículo 77A de la ley de contrataciones exige contar con título profesional o equivalente registrado en la SUNEDU. Bueno, alguien por favor que le avise a la SUNEDU lo que dice la ley, porque hace meses que estoy intentando, sin éxito, cumplir con la norma y la SUNEDU me exige revalidar el título argentino de abogado, o sea, básicamente volver a hacer la carrera de abogado en el Perú, en lugar de limitarse a registrarlo, que es lo que debe hacer. Eh, Llevé los títulos para que los registren. Me imagino yo que registrar tiene en el Perú el mismo significado que tiene para mí, que es inscribir algo y eventualmente verificar su autenticidad y sus requisitos formales. Bueno, esto sí se cumplió, está apostillado y todas las formalidades habidas y por haber, pero la SUNEDU considera que tengo que revalidar el título, con lo cual, bueno, listo, yo no voy a hacer a esta altura de mi vida una carrera de nuevo en el Perú, con lo cual probablemente, Disculpa la interrupción, pero sí, entiendo que ser profesor honorario de varias universidades en el Perú te habilitaría ese reconocimiento, ¿no? Porque Elvira, lo es. Elvira, por Dios santo, avísenle a Elvira, la profe, SUNEDU, Elvira. no sean naif, no sean naif. Esto está Son hecho unas para que bestias. ustedes los extranjeros no puedan arbitrar en el Perú. Es para ese monopolio asqueroso Pero, que crea la ley de contratación pero pública son solamente unas bestias, para Fernando. unos cuantos Qué animalada. sinvergüenzas. Esto está Pero armado, esto es confeccionado intencionalmente. No sean naif. No sean no, naif. Esto es una o animalada, que sí. sea, ¿qué han hecho esta basura? No prohíbo al extranjero arbitrar porque la ley peruana de arbitraje lo permite hace 30 años. No lo prohíbo. No, porque son más cobardes, pero lo regulo de tal manera que no lo puedes hacer. Así de sencillo, porque todo está hecho para ser tramposo, para que solamente unos pocos sinvergüenzas se beneficien de todo esto. Esa es la realidad. Por eso que estamos como estamos. Es un asco, es una de las cosas que vamos a tener que decir en la última pregunta que se tienen que cambiar. No, simplemente lo pongo como ejemplo y podría, como dijo Gonzalo, hay varios etcétera, el tema de La la declaración declaración jurada jurada de de interés. intereses, Roque, para ustedes es un suplicio. Ni hablar. No, no, yo nunca he podido hacer la declaración jurada de interés porque para eso probablemente tenga que hacerme ciudadano peruano y tener un DNI electrónico peruano o cosa por el estilo. Pero bueno, nada, miles de esas cosas que la verdad, si no fueron hechas con la intención de excluir a los extranjeros del mercado del arbitraje, se le parece bastante. Digo, en el fondo, y para contestar concretamente tu pregunta, Carolina, me parece que las normas de contratación, de arbitraje y contratación con el Estado están tan plagadas de requisitos absurdos que solamente aquellos que se preocupan por juntar papelitos pueden cumplirla, en detrimento de las cuestiones que son verdaderamente sustanciales, que como dijo Elvira, es la honestidad o no honestidad de las personas. De eso nadie se preocupa. O sea, un corrupto que tiene 100.000 papelitos probablemente pueda ser árbitro y alguien que es honesto, pero que no puede juntar toda esa cantidad de papelitos, terminen expulsado del mercado. Así de simple. Exacto. Muchas gracias, doctor Caivano. De- Excelentes reflexiones.
Doctora Elvira, ¿cómo visualiza el arbitraje en contratación pública en los próximos 5 años? ¿Qué reformas considera prioritarias para consolidar un sistema más confiable, transparente y eficiente? A ver, hace algunos años, algunas conferencias mías se titularon Lo bueno, lo malo y lo feo en el arbitraje, ¿no? Y normalmente decía, porque se iban dando estas reformas de las que ya nos ha ido hablando Fernando, en la que cada vez metían más la mano y más la mano y más la mano en la ley de arbitraje, en favor del arbitraje en la contratación pública, iba diciendo que íbamos por un mal camino, ¿no? Y que íbamos a eso, a la muerte del arbitraje si seguíamos de esa manera. Me parece increíble que hoy, en el peor escenario que creo que se está viviendo en materia de arbitraje en general, porque creo que la tendencia es eliminar a las instituciones arbitrales para centrarse en algunos centros de arbitraje que van a pretender manejar a los árbitros y obviamente ponerlos de rodillas para solo sus intereses. Entonces, el arbitraje va a encontrar su muerte y su defunción. Pero en este peor escenario, fíjate, es donde mi esperanza ha renacido. Y ustedes dirán que me he vuelto loca, pero yo tengo muchas esperanzas en el nuevo gobierno. Y tengo esperanzas en que ese nuevo gobierno puede centrar las cosas y volverlas al nivel que necesitamos para que el arbitraje esté donde esté y no le sigan metiendo la mano al arbitraje, ¿no? Porque eso está bien para una película porno, pero no para el arbitraje en nuestro país, ¿no? Entonces, la verdad que tengo mucha esperanza en eso. Yo creo en el mercado y creo que el mercado es la mejor forma de regular las cosas y los corruptos irán con los corruptos y los sanos con los sanos, porque siempre hay quien cree en su controversia y quiere que vaya a las manos de los que tengan el mejor nivel, porque confía en que ellos van a resolver como se debe. Y el mercado va decantando y al final viene el rum rum y todo se sabe, ¿no? Y todo se llega a saber hacia dónde se inclinan estos, hacia dónde se inclinan los otros. Ojalá que podamos llegar a ese escenario. Gonzalo, dijiste que esto lo habían hecho pensando con los pies. Yo creo que lo han hecho los sinvergüenzas pensando con la cabeza y que piensan muy bien. Y que piensan muy bien, porque está orquestado con un camino claro, direccionado a matar del mercado a los mejores centros de arbitraje y como te repito luego, el próximo paso sería eso de lo que hemos estado hablando. Pero bueno, sigo con esa esperanza y sigo con esa confianza de que eso no va a llegar a ser así. ¿Qué reformas considero prioritarias? Pues considero prioritario que eliminen la estúpida declaración jurada de intereses, ¿no? O sea, los árbitros declaramos lo que declaramos al momento de aceptar. La otra parte, ambas partes están enteradas absolutamente de todo. ¿Por qué tenemos que poner además una declaración jurada de interés? Y si quieren una, que sea una sola, que está en red, que esté en línea, que todos la pueden mirar y que la podemos cambiar cada vez que necesitamos aumentar algo. Pero tenemos que hacer una declaración jurada de intereses por cada arbitraje. Estúpido, doblemente estúpido. O sea, eso no puede seguir siendo realmente de esa manera. Nos quitan tiempo valioso para analizar las pruebas de cualquier proceso en el que estamos para tener que estar en estas tonterías, ¿no? Y hay que eliminar la norma del SUNEDU, Roque, rápidamente. Me parece realmente tonto. Y no porque defienda, y quiero dejarlo bien aclarado, lo dije el otro día en un webinar que tuve con Fernando, no porque crea que los árbitros extranjeros son mejores que los árbitros peruanos, porque creo que tanto como dije hace un rato, hay malo también en los árbitros extranjeros y hay bueno, pero también el mercado los decanta, el mercado los llega a conocer a todos, a los nacionales feos, a los extranjeros feos, ¿no? Menos mal que tú, además de ser un buen árbitro, eres bonito. O sea que nada, lo dejamos ahí, ¿no? En palabras de su señora esposa, pues que lo adora y lo ve con los mejores ojos, ¿no? Muy bien. Entonces, nada, un abrazo para todos y ojalá que esta vez mis sueños sí se hagan realidad, ¿no? Y se hagan realidad y volvamos a lo que debe ser el arbitraje
en contrataciones con el Estado regido, yo tengo la esperanza, en algún momento solo por la ley de arbitraje peruana. Gracias por los piropos, querida Elvira. No hay por qué, me pagó tu esposa. Muchas gracias, doctora Elvira. Ahora le toca el turno y esas preguntas las van a responder el doctor Fernando Cantuarias y el doctor Gonzalo. Van a compartir esas dos preguntas. Si hoy tuvieran la oportunidad de rediseñar el sistema arbitral en contratación pública desde cero, ¿mantendrían el modelo actual? ¿Introducirían cambios sustanciales? ¿Cuáles serían esos cambios y por qué? Yo empiezo, Fernando. Adelante. ¿Te parece? Adelante, Gonzalo. A ver, yo tengo que hacer, digamos, dos conclusiones, que en realidad son dos actos de fe, ¿no? La primera, quiero empezar con la parte histórica. Cuando el Estado peruano decide reinsertarse en la economía mundial, cuando el Estado peruano decide que para cerrar la brecha de infraestructura de un país pobre como el nuestro, era necesario recibir la inversión extranjera, tuvo la brillante idea de mirar cómo se resolvían controversias a nivel internacional. Y el Estado peruano libremente decidió suscribir, ratificar la Convención de Washington de 1965. Y en consecuencia dijo, yo, Estado peruano, quiero hacer un aeropuerto, quiero hacer una hidroeléctrica y no tengo 50, 100 millones de dólares. Entonces va a venir un inversionista extranjero, va a venir los fondos de inversión, va a venir y van a poner 100 millones de dólares para hacer una hidroeléctrica, para hacer lo que sea que quieran hacer. Y evidentemente esas personas del exterior, esos fondos del exterior, lo primero y digamos lo más importante que dicen, esta es una inversión a 20, 25, 30 años. ¿Qué pasa con un Estado que en los últimos 5 años ha tenido 8 gobiernos o 9 gobiernos? ¿Qué me garantiza que mi inversión no se cambie? ¿Qué me garantiza que la estabilidad jurídica no se modifique? Entonces, el Estado le dice, mira, no te preocupes, porque no vas a ir al Poder Judicial peruano, vas a resolver esto en un mecanismo internacional que depende además de una institución en la cual todos confiamos y que además presta el banco, etc. Entonces, el Estado, los estados del mundo, entre ellos el peruano, deciden libremente que quieren resolver su controversia a través de un arbitraje internacional, bajo reglas CIADI. Las reglas CIADI resuelven contratación del Estado con inversionistas extranjeros. Bueno, APPs, en fin, lo que ustedes quieran, concesiones. Y entonces, a nadie en su sano juicio se le ocurre decir, el Estado peruano va a cambiar las reglas CIADI ahora, pues. Ahora las reglas CIADI ya no van a ser así, sino así, y se van a aplicar en el Perú así, porque estás fumado. ¿Qué te pasa? ¿De qué bar vienes? O sea, eso no lo puedes hacer. Eso mismo es lo que hay que trasladar, esa mentalidad es la que hay que trasladar a contratación del Estado. La regla madre, el cordón umbilical, el esqueleto, como quieran ustedes llamarle, es el decreto legislativo 1071, que toma como base la ley modelo Don Citral. Y en consecuencia, como no lo pueden hacer en el CIADI, sí lo pueden hacer en legislación interna, porque Roque lo comentó, porque finalmente tengo el poder de modificar la legislación a mi antojo, trastocando una institución que a nivel internacional no la pueden trastocar. Entonces, yo creo que hay que regresar a mirar que efectivamente la ley de contrataciones o saca su propia ley y la llama como quiera llamarla, y ya no la llamemos arbitraje, por favor, ¿no es cierto? O se vuelve al cauce originario, o lo más cercano que se pueda, porque, en fin, no siempre se podrá, ¿no es cierto? Pero regresar a lo más cercano que era o que es el decreto legislativo 1031 y algunas modificaciones que originalmente existieron en la 26850
con algunos cambios y con algunas, en fin, habrá que pensar, no es el momento ahora para decir cuáles son esos temas que pueden modificarse, quedarse o lo que sea. Pero creo que esa es la primera, por eso dije, es un acto de fe, ¿no es cierto? Lo primero que podría y debería, creo yo, hacerse. Y lo segundo es, si no lo van a hacer o no lo quieren hacer, el segundo hecho relevante para mí es que el arbitraje no va a morir. El arbitraje privado no va a morir. Yo creo que ya se instaló en el Perú el arbitraje privado, que es una herramienta valiosísima para resolver controversias en el ámbito privado, en procesos que no los voy a aburrir con las características y ventajas que ustedes conocen mejor que yo del arbitraje respecto al Poder Judicial, y que le permite a las partes resolver controversias en 6 meses, un año, pactando lo que consideren dentro de la libertad contractual que ya hemos comentado. Consecuencia, el arbitraje privado no va a morir en el Perú. El arbitraje en contrataciones, sí, si es que no se toman las medidas adecuadas a efectos de poder reencauzarlo como es debido. Ahora Fernando me va a seguir en el uso de la palabra y me va a atacar seguramente. No, no es atacar, es que nuevamente otro naif. Pero Soy no ven, Gogán o sea, del Gonzalo, arbitraje. perdone, es que no ven lo que está pasando. No solamente es la asquerosidad corrupta del sistema de contratación pública, no han creado este esperpento asqueroso en el Ministerio de Justicia, este registro nauseabundo. Con eso te tiraste nuevamente a todos los extranjeros. Ningún extranjero quiere venir a habitar el Perú porque dice, ¿qué carajo es eso? ¿Qué basura es el Perú? Pero nuevamente se metieron también a regular el arbitraje privado, con lo cual mañana va a venir la misma mierda. Disculpen mi francés. Y habrán directivas no de la OCDE porque no se puede meter, de la mierda del Ministerio de Justicia. Por favor, señores, dije, ¿hasta cuándo vamos a dejar de ser tan idiotas? O sea, vuelvo a repetir, hoy día todos se rasgan las vestiduras con las estúpidas directivas. Señores, la directiva son la cerecita de hoy. Por favor, no seamos imbéciles. El Estado va a destruir el arbitraje, te guste o no, Gonzalo, porque se mete a regular lo que en su madre saben y porque además la mayoría son corrupción plena. Entonces, por Dios santo, o le paramos el moño a esta basura de Estado gobernado por quien esté, que no se meta a regular lo que no se requiere. No se requiere regular el arbitraje porque el arbitraje es un contrato. ¡Punto! Si no hacemos eso, señores, se acabó el arbitraje. Mañana, pasado, dentro de 6 meses. Por lo tanto, la directiva nos está diciendo, ¿saben qué? Déjense de ser estúpidos. Años. ¡Ay, más regulación! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, bueno! ¡Ay, no me gusta tanto! ¡Ay, pero yo lo acepto porque hay mercado! Sí, ese mercado se está matando. Señores, para todos. Para los que la pasan lindo, con todos los privilegios, y para los que quieren entrar, lo están matando. Entonces, lo que hay que hacer en este país es destruir toda la porquería que ha creado el Estado en materia de arbitraje. ¡Toda! ¡Cero! ¡Cero! Quedarnos con la ley de arbitraje peruana como sucede en cualquier parte del planeta Tierra. Señores, es tan simple. Derogan la porquería de ley de contratación pública en materia de arbitraje y se mueren por inanición todos los entrupos. Por inanición. Porque cuando se regresa a la ley de arbitraje de verdad, la ley peruana de arbitraje, que exige contrato, que exige acuerdo de voluntades para someter un arbitraje a la administración de un centro de arbitraje en particular, ningún centrucho va a recibir un solo arbitraje, uno solo, y se morirán. Simple. Y tener que quedar a la basura de registros y controles y que los baños y que las cocinas y toda la basura de la OCE, de esa entidad asquerosa que tenemos. No se requiere nada. Simplemente se mueren. Cuando tú haces las cosas correctamente, cuando regulas correctamente, cuando estableces los incentivos correctamente, la porquería se muere sola. Simple.
simple, sin costo para nadie. No tenemos que pagar un centavo a burócratas asquerosos, inútiles. Cero de costo, haciendo las cosas simplemente de manera correcta. Punto. Es tan simple como eso. La pregunta es, ¿los centros de arbitraje, ahora que han sido tocados, van a reaccionar de verdad? No insisto, no con imbecilidades, ¡ay, deróguenme las directivas! Y que se quede toda la porquería por igual. Porque, va a ser culpa de Gonzalo, eso es lo que yo espero que va a pasar. Centros de arbitraje que se van a lavar las manos y decir, no me meto más. Cobardes absolutos. Y obviamente un grupo de privilegiados, ¿verdad?, que no les interesa el arbitraje, mientras que mamen hasta que les alcance la mamadera. Ese es el problema en este país. La mediocridad más absoluta, haciendo un negocio inmenso sin importarle el país. Yo estoy de acuerdo que obviamente un país que se precie ser moderno, tanto en materia de contratación privada como en materia de contratación con el Estado, sobre todo en materia de inversiones, requiere el arbitraje. Esto ya no es una anécdota. En el año 95 era una anécdota. Hoy día el mundo se desarrolla mediante el arbitraje, ¿verdad? Y nosotros vamos para atrás. Fuimos uno de los primeros en América Latina que lo incorporamos. Fuimos uno de los primeros en América Latina que desarrollamos un mercado arbitral. Uno de los primeros en América Latina. Y hoy día simplemente lo estamos destruyendo por culpa de este asqueroso Estado al que le hemos dejado, ¿verdad?, que nos carcoma el sistema y nos destroza el sistema, nosotros generando privilegios. Privilegios para sinvergüenzas, entre comillas, árbitros, y sinvergüenzas centruchos. Bueno, si no levantamos la voz, señores, en serio, los que creemos en esto, señores, me van a disculpar, se va a acabar. Insisto, no mañana tal vez, pero pasado mañana, sin duda. Yo voy a levantar mi voz. Canto Arias tiene que ser nombrado ministro de Justicia. Y todo se soluciona. Ya está. Eso. Ya está. Eso. Bueno, señores, antes de darles un minuto a cada uno para sus conclusiones, pues quería hacer una pequeña reflexión que más allá de las distintas perspectivas que hoy se han expuesto, pues este panel nos recuerda que el arbitraje no es únicamente un mecanismo de resolución de controversias, sino toda una institución que refleja pues la calidad de nuestro Estado de Derecho, del compromiso de todos sus actores con la justicia, con la integridad y la confianza pública. El intercambio de ideas que hemos presenciado, pues evidencia que el fortalecimiento del arbitraje exige la construcción permanente, sustentada ¿en qué? En el diálogo, en la ética, en la excelencia profesional, la capacidad de adaptarse a los nuevos desafíos sin perder de vista los principios, pues, que le dan legitimidad. Y cada reflexión, creo yo, compartida, hoy constituye, pues, una invitación a seguir promoviendo un arbitraje cada vez más independiente, más transparente, eficiente y en beneficio de todos, de la contratación pública, de pues los privados y en última instancia también pues del interés de toda la sociedad, ¿no? De todos nosotros. Que este encuentro pues no represente el cierre de una conversación, sino el punto de partida para seguir reflexionando, para seguir investigando y trabajando conjuntamente, como decía el doctor Canto Arias y todos los panelistas, por un sistema arbitral más sólido, moderno y confiable. Doctora, la dejo en el uso de la palabra para sus conclusiones. Nada, lo que dije hace un momento no fue una broma. Creo que necesitamos en la cabeza del Ministerio de Justicia una persona con conocimiento del derecho, con conocimiento del arbitraje y del derecho en general. No digo que Canto Arias deba ser el ministro porque conozca el arbitraje, no, conoce del manejo en contratación pública, conoce del manejo de instituciones del Estado, porque él manejó el registro predial y lo manejó con un éxito maravilloso. Formó parte del
del Consejo de la SUNAR cuando estuvo bajo mi dirección. Es un hombre con un conocimiento muy grande, pero también, tengo que decirlo de esa manera, con las pelotas bien puestas, ¿no? Y entonces, eso es lo que se necesita. Alguien corajudo, alguien que no va a doblegarse, alguien que va a hacer las cosas como debe hacer. Y si no quiere aceptar ser ministro porque va a perder muchísima plata, porque es honesto y no va a entrar a meter la mano, ni va a entrar a robar y va a perder sus arbitrajes, pues si el ministro que va a ser me está escuchando, que me escuche con las orejas bien abiertas. Debe ser el presidente de la comisión que reorganice todo esto, de eso que se llegue a ser realidad. He dicho con mi cara de bicho, nada más. Muchas gracias, doctora. Doctor Caivano. Muchas gracias, Elvira. A ver, yo voy a hacer mías, en definitiva, las palabras de Fernando, de Gonzalo y de Elvira. Y creo que si el Estado realmente lo que quiere es tener un sistema eficiente para resolver las controversias en contratación pública, lo que tiene que hacer es recordar los orígenes, recordar para qué en su momento inventó o no inventó, digamos, para qué en su momento aceptó someterse a arbitraje, y si lo que quiere es someterse a arbitraje, que se someta a arbitraje y no que se someta a algo que parezca un arbitraje, pero no lo es. Me parece que es volver a sus orígenes, simplemente. Gracias, doctor Caivano. Doctor Cantuarias. No, simplemente agradecerles. Yo creo que este es un tema que tiene que ponerse en la palestra, señores. Eso no puede ser un tema anecdótico. La cosa es gravísima. No tengo ningún problema de, no sé, escuchar eventos donde hablamos de puntos y comas, donde hablamos de tonterías formales, como si el mundo no se viniera abajo. Señores, o hacemos las cosas con corrección, o simplemente dediquémonos a otra cosa. Iba a decir fútbol, pero Dios mío, vi la cara de Roque y lo retiro. Algo de vóley, de béisbol. Pero, o sea, es que a eso vamos a terminar llegando, señores. O sea, por favor, usen un poco de criterio. Nunca el Estado peruano, nunca va a hacer las cosas mejor que la libertad que la ley de arbitraje nos da a todos. Y voy a repetir, la ley peruana de arbitraje no es, no sé, algo inventado por los peruanos. Así funciona el mundo. El mundo. Y yo siempre le digo a mis alumnos, que con eso termino, ¿quién está equivocado? ¿El imbécil que hace la ley de contratación pública o el resto del planeta? Por Dios santo. Solamente esa reflexión les pido, porque estoy seguro, espero, que convendremos que obviamente quien está totalmente equivocado es el estúpido que hace la ley de contratación pública. Simple. Y entonces volvamos a la ABC, a lo básico. Y créanme que seremos, y con eso termino, para una reflexión final positiva en mi favor, seremos nuevamente un poquito menos infelices. Gracias. Gracias, doctor Cantuarias. Doctor García Calderón. No, gracias. Como último orador, creo que me corresponde sacar las conclusiones de lo que han dicho. Y la primera gran conclusión que estamos todos de acuerdo es que se requiere conformar de manera inmediata con el nuevo gobierno y ejercer todo lo que sea necesario desde el punto de vista de los que queremos realmente el arbitraje como un mecanismo de solución efectivo de controversias, que se conforme una comisión de expertos para que finalmente, ojalá, se retrotraiga todo hasta el momento en que se inició el arbitraje en el año 96, con las modificaciones evidentemente y las mejoras que han ocurrido durante estos 25 o 30 últimos años, y evidentemente con las necesidades que el Estado tenga para el Estado, sin trastocar las reglas
del arbitraje que posibilitan un ejercicio igualitario para ambas partes en el desarrollo de las actuaciones arbitrales. Entonces, con ese, insisto, conclusión, acto de fe, intención de que las cosas mejoren en lo que resta de estos 5 meses del año 2026 para poder lograr estas modificaciones que posibiliten un encauzamiento o un reencauzamiento del arbitraje en nuestro país. Quiero terminar en nombre de todos nuevamente felicitando a Ricardo Salazar por su eh, elección como el hombre del año, ¿ah? Y nada, y saludarlo y saludar al CAE por esta invitación y muchas gracias a ustedes por estar con todos nosotros esta noche. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor. Muchas gracias a todos los panelistas de este panel, de esta mesa. Pues a todos los que están escuchándonos hasta este momento, los invitamos a que sigan participando en los próximos días, hasta el 24, dura el Congreso. Y nuevamente, pues, enaltecer, ¿no? Pues felicitar por la trayectoria al doctor Ricardo Salazar. Muchas gracias a todos. Hasta un próximo encuentro. Gracias. Un honor, felicitaciones Gracias. a todos, extraordinarias intervenciones. Un gran abrazo, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Abrazo grande para todos. Gracias. Abrazo, gracias.